Bien, buenas noches. Con otro tema perteneciente a nuestro tema 3 componentes del acto didáctico. Nuevamente les recomiendo verificar esta bibliografía, muy vasta, muy entretenida, muy real, y entonces también tomar en cuenta la que un servidor encontró para ustedes. Bueno, componentes del acto didáctico, ya están los accesos aquí y son los materiales que a continuación tenemos. Hay precisamente dos páginas sobre el tema. Me encantaría tomar las dos si es que el tiempo nos lo permite. Bueno, vamos a ver. Aprovechen esta página porque vienen muchos contenidos de didáctica. Y bueno, pues a razón de entonces del componente del acto didáctico, primeramente deberemos conocer qué es el acto didáctico. Como su nombre lo indica, entonces el acto didáctico es el proceso de comunicación entre el educador y los educandos. Este proceso de comunicación, uno de sus ejemplos pues es la técnica de clase magistral, ¿no? Es la manera en que yo me comunico, transformo la información, la explico, la comento, etcétera. Todo aquel proceso de comunicación, por sencillo que parezca, es el acto didáctico. Reafirmar la comunicación didáctica como el pilar fundamental para desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje eficaz que determina las maneras de cómo el individuo se adapta a la cultura en la cual se encuentra inmerso. Valora las competencias comunicativas entre profesor y alumno. En un momento del acto didáctico hay un ejemplo, hay una exposición del alumno. El docente escucha. Propiamente esa comunicación y discusión y intercambio de ideas entre ambos actores y los restos compañeros del grupo están teniendo un acto didáctico en el momento que entablan un intercambio de ideas para discernir una respuesta, una teoría o un concepto en general. Esta transposición didáctica es un proceso que ya vimos, que forma parte del acto didáctico. El tema anterior fue transposición didáctica. Esta transposición didáctica forma parte del acto didáctico. Es un proceso mediante el cual el docente adopta este conocimiento para que pueda ser accesible al alumno. Puede graduar esos saberes, pero no puede combinarlo por otros sobre este conocimiento científico. Observamos esta figura de el saber, cultura formadora. El acto didáctico es todo ese triángulo de comunicación y está integrado por estudiantes, por el profesorado, y en medio de ellos se encuentra el sistema sociocomunicativo. Dentro de él, bueno, pues será utilizando un lenguaje adecuado, propio, entendible para ambos en el mismo objetivo, que es obtener un aprendizaje. Y bueno, pues dentro de ese proceso hay una crítica transformadora, un replanteamiento cultural, una ignición no se alcanza a ver muy bien, ignición e intervención del saber. Esos elementos están envueltos también dentro del proceso de comunicación entre el estudiante y el profesorado, siempre y cuando el acto comunicativo trate discernir un tema, discernir un conocimiento propio para el alumno. Hay 5 entonces componentes importantes que forman o que conforman el acto didáctico y cada uno de ellos es necesario para lograr el mismo. Número 1, el docente. Siempre hay quien enseña. El trabajo docente es la transposición didáctica. Es el proceso mediante el cual el conocimiento erudito se transforma en un conocimiento u objeto de enseñanza o conocimiento enseñado. Es la manera, vamos a decirlo lo más claro posible, que quiero ser. Plan y programas me indica el aprendizaje esperado, actividades de evaluación, sugerencias didácticas, pero el docente a través de su planeación didáctica hace una transposición didáctica, de tal suerte que transforma lo que se le indica en planes y programas, lo transforma y lo hace llegar al alumno. El primer elemento entonces importante en este concepto o tema es el docente.
El docente debe programar, ejecutar, evaluar, actualizarse permanentemente, respetar las normas del colegio y evaluar con frecuencia su práctica. El maestro tiene derechos y obligaciones. Derechos a seguir formándose, derecho a enseñar, acceso a un servicio de salud, obtención de salario justo, ser respetado por la sociedad, obligaciones, planificar o programar, ejecutar, saber aquello que enseña, respetar las reglas de la institución, presentar adecuadamente, ¿no? Bueno, pues ahí está otro esquema. El alumno, el saber y el docente es el triángulo que representa este proceso de comunicación que contempla el acto didáctico, ¿no? Primer elemento, contrato didáctico, transposición didáctica, apropiación significativa, activa y constructiva e interacción con sus pares. Esos elementos en color azul son indispensables para que ese triángulo se ejecute sin margen de error, ¿no? Elemento 2, el alumno siempre alguien que aprende. El docente tiene que buscar que el alumno sea activo, sea propositivo, sea proactivo, es decir, que se haga dueño del contenido. Los conocimientos de los que se apropian los relacionan con los que ya tienen. Es por ello que cada niño tiene una necesidad educativa diferente. Ellos son quienes se apropian de los saberes, lo aprenden y además deben lograr incorporarlas a su vida propia. También tienen determinadas características de apropiación y conformación a un grupo particular. Y conforman un grupo particular. Son personas distintas con características personales distintas. Una diversidad cultural, ¿no? Derechos de los alumnos, bueno, aprender a ser respetado, ser evaluado, hacer sus propios procedimientos. El otro elemento del acto educativo, muy importante, el contenido. Algo que tengo que enseñar, algo que tengo que aprender. Los contenidos son saberes significativos para la cultura, son elegidos para ser enseñados en la escuela. Hay otros que no se aprende en la escuela, cuando el saber se traspasa directamente, se convierte en un contenido. Antes de avanzar, depende de nosotros como docentes en que este contenido sea significativo, se transforme de aprendizaje a conocimiento, porque la misma dinámica y este planear y este transformar el contenido, debo de posicionarlo en el contexto externo, para que de esta manera el alumno, como lo dice ahí, se adapte, más bien se adopte este conocimiento. Tipos de contenidos: saber, contenido conceptual, las cosas que el alumno tiene que saber relacionado a las definiciones, ejemplo, días de la semana, figuras geométricas. Saber hacer, contenido procedimental, lo que debe saber hacer, aquellos procedimientos, ejemplo, sumar, restar, expresión oral, etc. Un procedimiento es seguir una serie de pasos o acciones ordenadas para llegar a un fin o a un resultado. Y ese procedimiento, bueno, pues es el proceso de enseñanza-aprendizaje descrito en el conflicto cognitivo que el docente está redactando con una finalidad, un resultado, ¿no? Grados del procedimiento: efectuar un procedimiento. Puedo saber un procedimiento por no explicarlo. Puedo explicar un procedimiento pero no realizarlo. Puedo saber un procedimiento pero no sé aplicarlo a cosas diferentes. El docente tiene que saber el nivel de complejidad del procedimiento para poder trabajarlo. Saber ser, obrar. Contenido actitudinal: una actitud es una predisposición medianamente estable de la conducta frente a la realidad. Ejemplo, compartir. Tiene tres componentes principales: el saber ser. Cognitivo: toda actitud implica un conocimiento o creencia sobre aquello frente a lo cual tengo una actitud. Afectivo: para que haya una actitud tengo que sentir algo sobre ese conocimiento, una creencia, un interés, un significado en la practicidad. Conductual: es cuando lo que yo creo más lo que yo siento, lo manifiesto de alguna manera. Bueno, pues esta parte difícilmente la desempeñamos, y hasta la voy a subrayar, como docentes en un proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Quién planea para el saber ser? ¿Quién planea para lo experimental, para lo cognitivo, afectivo y conductual? ¿Por qué no hablamos de matemáticas transposicionándolas
a un saber ser, ¿no? Es un reto, es un momento de preparación del docente, ¿no? Presenta tres problemas este contenido. La selección es un problema porque cuando se elige un contenido se deja de lado a otros. A la hora de seleccionar se debe existir un criterio, una base desde y por qué se está eligiendo determinadas cosas, ya sean un criterio cultural, pedagógico, político, económico, sociocultural. Es por esto que ninguna selección es neutra. Tenemos planes y programas, ya nos dan esa selección de temas propiamente para desarrollarlos bajo el esquema de un perfil de egreso. Eso es indiscutible. El que yo busque información de ese tema adecuadamente es a donde el docente realiza la selección de la información o de la teoría que en un momento dado él va a explicar. Secuenciación es la continuidad y el orden en que se dan los contenidos. Hay dos criterios fundamentales, los criterios lógicos y los pedagógicos. Ambos siempre tienen que ser tomados en cuenta. Bueno, pues esta secuenciación yo tendría que decir, bueno, el tema número 2 le corresponden 2 sesiones, 3 sesiones, 4 sesiones. Son criterios lógicos. ¿Por qué? Por el arduo contenido temático, el arduo contenido teórico. Y los criterios pedagógicos, no, pero yo este tema 2 lo doy en uno solo porque haciendo esta dinámica grupal, llámese cualquier metodología didáctica, pues lo puedo trabajar en una sesión. Tengo un criterio pedagógico. Ambos siempre tienen que estar relacionados. Organización. En nuestro sistema educativo están organizados en ciclos. Los docentes a veces están agrupados por áreas, por materias. Se puede organizar, por ejemplo, en unidades. Bueno, pues ya la organización más bien es vivir o desarrollar o describir o caracterizar mi metodología didáctica a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje, específicamente con un desarrollo de una competencia o desarrollo del conflicto cognitivo o desarrollo del producto. Yo tengo que organizar la forma en que ellos van a ir desarrollando este producto y se están organizando para ello, ¿no? Contexto. Hay un espacio o un entorno en la situación en la que se está inmerso el acto didáctico. El contenido es una parte del acto didáctico. Se refiere a la hora, al momento, al tiempo, al espacio social y a la realidad social. Este contexto sí es muy importante en la organización del acto didáctico. ¿Quién planea para desarrollar un aprendizaje en el contexto que rodea al entorno, que rodea al alumno? Es una situación que debemos considerar si se tiene o se quiere un mejor avance y una educación de calidad. Pensar en el contexto. Haz planteamientos, situaciones, como lo dice el INE en su curso Aprender a Evaluar, ¿no? Diseño de situaciones auténticas. Debemos de saber diseñar situaciones auténticas, planteamientos que hagan pensar a nuestro alumno en su contexto y aplicar lo que le estás enseñando en el aula, ¿no? 3 tipos de contextos para el conocimiento de todos ustedes. Contexto formal. Esta educación se produce en la escuela. Se requiere 2 docentes con título, ya que son los únicos que pueden enseñar, poseen programas y planes de estudio y además de controles del Estado. Poseen ciertas reglas, las cuales son dadas por el Estado y quienes las cumple recibe un título. Y también posee condiciones muy pautadas en cuanto al ingreso y a la evaluación. Contexto formal. Yo le llamaría contexto interno. Contexto no formal. Esta educación no posee reconocimiento oficial, tiene reglas y condiciones de ingreso pautadas por la institución y sus programas no están sujetos a ninguna normativa. Los docentes pueden o no tener título, solo deben acreditar los conocimientos. El Estado controla las instituciones en donde se brinda esta institución como comercio. Pues los docentes no tienen acceso, más bien, no tienen acceso a ese tipo de planteamiento, ¿no? Contexto no formal. Es el aprendizaje que el alumno tiene ante la vida, ¿no? Anteriormente, bueno, pues en secundaria había aprendizaje disciplinar y aprendizaje para la vida. Después lo cambiaron a aprendizaje significativo, ¿no? Y que viene siendo pues cuando el alumno logró un conocimiento es porque fue significativo para él. Previamente el desarrollo de la habilidad, pero el contexto no formal regularmente el docente no tiene un marco de actuación, ¿no?
El contexto informal, bueno, pues se brinda el contacto cotidiano, se da sin un programa, no está sujeto a ninguna regla, no recibe controles de ningún tipo. Bueno, pues eso depende también del planteamiento del docente. Ve por favor y trázame en tu patio un triángulo con ciertas medidas, características, ángulos, bueno, etcétera. O bien, imaginariamente descríbeme una situación donde veamos los ángulos seno, coseno y tangente, cómo la aplicas, en qué situación, bajo qué metodología. Simplemente hago una planeación con el contexto informal, ¿no? Y sí lo puedo controlar, o sea, yo sí lo puedo controlar, porque soy el docente que brinda ese tipo de trabajos, ¿no? Estrategia. Hay una forma de enseñar. Todas aquellas decisiones que toma el docente para dar el acto didáctico se denominan estrategias. Yo le agregaría estrategias didácticas. La estrategia está al servicio del contenido porque depende de ese para enseñar. También depende del costo económico, el tiempo y de la complicación que tenga dicho contenido. Puede haber muchos contenidos para una sola estrategia para muchos contenidos o una estrategia para un solo contenido. Por supuesto, ¿no? Adaptamos una estrategia pedagógica para los contenidos. ¿De qué depende el usar una o usar otra? De nuestro contexto interno-externo, de la complejidad del tema, de la gran cantidad de información que guarda el tema o de la dificultad para aprenderlo. O también de la situación de cómo aprende el alumno, ¿no? Entonces esos factores entran dentro de la elección de una buena estrategia. Y bueno, pues para profundizar este tema, hacer una recomendación, te invito a que lo hagas. En este otro compendio de didáctica general, componentes del acto didáctico, hablan de lo mismo, ¿no? Acto didáctico, componente didáctico, docente. Interviene el alumno, interviene un contexto, también un contexto formal, no formal, informal, la estrategia que acabamos de explicar, contenidos, y existen tres problemas para este acto didáctico. Existen tres problemas: la selección, secuenciación y organización, ya lo mencionaron. Muy bien, es tres tipos de contenidos: el saber, saber hacer. Tres tipos de contenidos para el acto didáctico, recuerda: saber hacer, saber hacer, obrar, que son también estos de aquí, estos que voy a seleccionar, los pilares de la educación, ¿no? Es más, una educación por competencias. Finalmente, bueno, a continuación vamos a presentar un video en los que estos componentes se presentan o se integran, ¿no? El acto didáctico, vamos a verlo para reafirmar nuestros conocimientos. Buenos días, amigos y colegas. A continuación voy a presentar algunas diapositivas referentes a uno de los eventos más importantes del trabajo docente. Me estoy refiriendo al acto didáctico. El acto didáctico tiene diferentes definiciones. Sin embargo, una de las más importantes me parece la de Titón. Ustedes pueden observar que él señala que en el acto didáctico la característica principal es la dinámica interpersonal, lo cual significa que el alumno siempre debe participar en el trabajo docente. Él es el protagonista y no el maestro, como se caracterizaba en la didáctica tradicional. Nuestra experiencia docente nos indica que el acto didáctico debe planificarse. De lo contrario, iremos camino al fracaso. Entre las principales características podemos encontrar la comunicación interpersonal, es decir, debe haber una relación verbal constante entre el emisor y el receptor, esto es, entre el maestro y el alumno. Igualmente, una relación dinámica, es decir, esta comunicación debe ser constante, desde que se inicia la sesión de aprendizaje hasta que ella termine. Igualmente, el acto didáctico debe estar orientado a metas que el profesor oportunamente ha planificado. Igualmente, debe estar orientada esta tarea docente a modificar algunos aspectos sustanciales que a criterio del docente
deben cambiar en el estudiante. Por lo tanto, la orientación es hacia modificar no solamente la conducta, sino la capacidad cognitiva del estudiante. Y finalmente, otra característica es que sea voluntario, es decir, debemos lograr que el alumno acepte de buena fe los conocimientos. Obviamente, para esto ha habido una motivación previa, debidamente planificada de parte del docente. En este caso, vamos a ver los elementos integrantes básicos del acto didáctico. Como podemos observar, son 3 los elementos fundamentales del acto didáctico: el profesor, el estudiante y el contenido. El profesor debe, en su perfil, caracterizarse por una creatividad a toda prueba. Él debe de inducir al estudiante a interesarse por el conocimiento que va a transmitirle. Para esto debe emplear diversas estrategias que se han investigado, pueden llevar a despertar plenamente el interés por un tema determinado. De otro lado, el estudiante debe estar predispuesto, como se ha señalado antes, a escuchar la clase. Es decir, debe estar en un ambiente apropiado, debidamente motivado, interesado por el conocimiento que está escuchando. Y no solamente debe estar dispuesto a escuchar, sino también debe estar dispuesto a preguntar, a participar constantemente. Es decir, el mensaje debe tener una ida y un retorno. De otro lado, el contenido se refiere a los conocimientos que vamos a impartir. Estos conocimientos deben estar igualmente debidamente planificados de parte del profesor. En ese sentido, debemos tener en cuenta una serie de factores, no solamente el aspecto cuantitativo, sino cualitativo del contenido. Así, por ejemplo, debemos tener en cuenta la edad del estudiante, debemos tener en cuenta los conocimientos previos que pueda tener el tema y, en general, el contexto en el que se va a desarrollar el mensaje didáctico. Estamos observando en esta gráfica la relación que hay entre los 3 elementos fundamentales del acto didáctico. Podemos observar que todo está orientado hacia el estudiante. Los conocimientos del estudiante se van a basar en el manejo estratégico del profesor y en los contenidos que este último le va a transmitir. Por lo tanto, esta meta de la interacción de enseñanza-aprendizaje se alcanzará en la medida de que el profesor emplee las estrategias apropiadas. Como elementos complementarios, podemos observar los objetivos académicos, es decir, la meta que el profesor se proponga, los valores y actividades, es decir, no solamente el profesor, como dice Kasselman, debe ser un tipo logotropo, sino fundamentalmente paidotropo. Recordemos que Kasselman señala que el maestro logotropo es aquel que solo instruye. En cambio, el paidotropo es aquel que no solamente instruye, sino que además educa. En este último caso, por lo tanto, debemos considerar en nuestra planificación un marco axiológico. También estamos observando de otro lado el contexto, es decir, el ambiente, el aula en la cual se va a desarrollar el acto didáctico. El ambiente es fundamental. Un alumno que esté en un ambiente en silencio, ¿no? Me refiero a la parte exterior del aula, esto va a contribuir a que llegue con nitidez el mensaje. Pero si fuera del aula hay mucho ruido, mucha bulla, esto va a dificultar definitivamente el mensaje. Igualmente, al interior del aula debe reinar lo que ahora en didáctica llamamos la disciplina inteligente, en la medida de que el profesor debe lograr una disciplina que parta de estrategias que él ha empleado, donde el alumno sea capaz de participar sin fomentar el desorden y que muchas veces lamentablemente llega a la anarquía en el aula. En cuarto punto estamos viendo que también las estrategias didácticas son elementos complementarios. Cuando hablamos de estrategias didácticas debemos tener presente, colegas, que estamos hablando de los métodos, de los procedimientos y las técnicas. Entonces, en ese sentido, la didáctica nos muestra pues una gama, una variedad de estrategias. Es así que en los libros de didáctica podemos encontrar un menú de estrategias didácticas, ya sea
las estrategias didácticas clásicas como recientes estrategias que podemos aplicar para lograr la meta. En quinto lugar, observamos los recursos y medios didácticos. Igualmente, este es un elemento que no debe estar ausente. Es decir, el profesor no solamente debe hablar, ¿no?, en el acto didáctico, no solamente debe utilizar este canal para llegar al estudiante, sino que básicamente debe pensar en manejar recursos didácticos que ayuden a clarificar, a que el discurso didáctico llegue con la mayor nitidez al estudiante. Más aún, si el estudiante manipula dichos materiales, creo que esto definitivamente va a contribuir a que logremos lo que Ausubel llamaba el aprendizaje significativo. Y finalmente, estamos viendo la evaluación. La evaluación, cómo podemos nosotros probar que efectivamente el alumno ha aprendido. Y en ese sentido debemos tener presente que no es tanto evaluar al alumno a través de las preguntas fácticas, es decir, las preguntas de memoria, sino que fundamentalmente debemos, amigos, colegas, debemos formular preguntas que estén orientadas a desarrollar el pensamiento del estudiante. Desarrollemos entonces a través de estas interrogantes la capacidad de análisis, la capacidad de síntesis, la capacidad de emitir juicio crítico, entre otras situaciones que son altamente positivas y beneficiosas en la formación del estudiante. ¿En qué consiste la naturaleza del acto didáctico? Estamos viendo la relación que hay entre los diversos elementos que constituyen, pues, este evento pedagógico. Estamos viendo que el emisor, que es el docente, emite su discurso a través del canal. Puede ser el canal verbal, que llega a través del canal auditivo al receptor, que es el estudiante. Pero en este canal debe haber una característica fundamental del mensaje didáctico. Es decir, me estoy refiriendo al lenguaje didáctico. El lenguaje didáctico es aquel que llega a ser entendido plenamente por el estudiante. No está saturado de términos técnicos. Esto último es definitivamente un distractor. Cuando el alumno no entiende el mensaje didáctico, es porque el profesor se ha equivocado, ha pecado por exceso, ha querido demostrar que es un erudito en el tema, ha pensado en él y no ha pensado en el alumno. Entonces, la esencia del acto didáctico es que haya no solamente una ida, sino un retorno del conocimiento, en un contexto debidamente apropiado, es decir, en un contexto que tenga todas las ventajas que hagan posible el éxito de la tarea docente. Si queremos tener éxito en el acto didáctico, debemos planificarlo. Y debemos planificarlo, obviamente, antes de que se realice el mismo. Cuando diseñemos el acto didáctico, debemos tener en cuenta los elementos fundamentales que ya antes se han mencionado, igualmente los elementos complementarios. Entre los elementos fundamentales, recordemos el nombre del docente, la sección y la edad de los alumnos, y finalmente el curso y el tema al cual va a estar orientado nuestro trabajo. Y entre los elementos complementarios debemos formularnos preguntas básicas, ¿no? Como por ejemplo, ¿para qué enseñar un tema determinado? ¿Qué enseñar? O sea, especificar el tema. ¿Cómo enseñar? ¿Con qué enseñar? Se refiere pues a los recursos didácticos. ¿Cuándo y cuánto tiempo enseñar? Es decir, ¿en qué momento pienso enseñar un determinado tema? ¿Y cuánto me voy a demorar en hacerlo? Y finalmente, ¿cómo lo voy a evaluar? ¿Cómo voy a comprobar? ¿Cómo voy a confirmar si efectivamente mis estudiantes han aprendido el tema? No nos olvidemos que el silencio no significa necesariamente atención. El alumno puede estar en silencio, pero pensando en otra cosa. Igualmente, si el alumno durante la sesión no pregunta absolutamente nada, tampoco podemos asumir que él está aprendiendo todo lo que está escuchando. Esto, y entre otras cosas, nos lleva a pensar que uno de los caminos para comprobar que efectivamente ha habido aprendizaje de parte del alumno es evaluarlo, y evaluarlo de la manera más atinada,
formulándole preguntas que no lo hagan quedar en ridículo, formulándole más bien preguntas que incentiven su interés por el curso, que lo hagan sentirse bien, inclusive preguntas que nos lleven a lograr la meta motivación, donde el estudiante va a continuar interesado por el tema a pesar que la clase ha finalizado. Amigos, les deseo el mayor de los éxitos cuando ustedes no solamente diseñen el acto didáctico, sino cuando lo ejecuten. Hasta luego. Buenos días, amigos. Bien, pues es una introspección del acto didáctico, es lo que realmente el docente hace, ¿no? Es muy válido entonces respetar estos elementos que nos menciona incluso este video, ¿no? El siguiente reto, observar e identificar los componentes del acto didáctico en los siguientes videos. Bueno, pues si no se ven en los dos, te pido favor que en los comentarios de la tarea o en un comentario de Classroom me regales: observa e identifica los componentes del acto didáctico en estos videos y qué críticas le harías. Eso es extra, no es obligatorio, pero sí te lo encargo que lo analices y lo veas, por favor. Varios videos, analízalos y critícalos. Pues va a ser una crítica constructiva, ¿no? Por favor. Y hagan la siguiente actividad 2, digo, de manera extraordinaria. Esto no contempla tareas, simplemente es un aprendizaje. Ordena los siguientes contenidos según su clasificación, ¿no? Ahí está. Ahí dejamos la tarea. Muchas gracias.